Un saludo para todos y aquí estoy nuevamente con vosotros para hacer una nueva reflexión de Marco Sanzio y la Biblia en plena naturaleza. En esta ocasión me encuentro en un campo de maíz. Aquí tengo la mazorca, que parece como un micrófono que tengo al lado. Y la verdad pues que esto está cerca de Elías del Val y como unos 200 metros de ese parque natural a mano izquierda. Y me ha llamado la atención que este año, por primera vez aquí, he visto que se ha plantado maíz. En esta ocasión os voy a hablar un pasaje de la Biblia muy interesante que Jesús nos enseñó cómo hacer, dónde teníamos que hacer los tesoros, los cristianos. Está hablando en el monte de las bienaventuranzas ante sus discípulos y allí les dice en Mateo 6, 19, 21: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Qué interesante es lo que Jesús nos muestra, ¿no? A partir de estos pasajes que acabo de leer, ¿no? De que dice, no os hagáis tesoros en la tierra, en el 19 y en el 20, si omitimos los pasajes que están por debajo, siguientes, no haceros tesoros en el cielo, sino haceros tesoros en el cielo. O sea, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceros tesoros en el cielo. Y es muy importante, ¿no?, lo que estamos viendo aquí, porque el tema de hoy va sobre cómo hacer tesoros en el cielo, ¿no? O qué implica hacer tesoros en la vida del cristiano en el cielo. El tesoro tiene que ver con riqueza, dinero, joyas y bienes que se guardan en un sitio seguro, ¿no? En el castellano pues es el conjunto de dinero, de joyas u otros objetos de valor reunidos y guardados en un lugar seguro. Pero en el griego de la Biblia viene una palabra que es tesauros, que a mí me recuerda mucho a como los dinosaurios, ¿no?, que es un lugar para guardar algo sobre seguro, ¿no? Cuando Jesús hace esta promesa a sus discípulos, no se refiere simplemente a la vida presente, sino que mira a sí mismo al más allá, ¿no? A cuando estemos en el cielo, pues allí lo que habramos sembrado aquí, lo que hayamos hecho para el Señor con una motivación correcta, en amor hacia el nombre del Señor, hacia nuestro prójimo, pues allí va a tener toda una recompensa. En el cielo pues hay un libro, hay varios libros, uno de la vida y otro de las obras, donde se anota todas las cosas que hacemos aquí. Por eso en la Biblia hay muchos pasajes que diciendo, ¿no?, que un día daremos cuenta a Dios de todas las cosas, ¿no? Aunque pensemos, algunos, los que no creen en Dios, que esto todo se va a quedar aquí, allí en el cielo, cuando se abra el libro de las obras, pues va a salir todo lo que una persona hizo, cuando maldijo a Dios, cuando engañó, cuando estafó a otras personas, las cosas secretas, ¿no?, violaciones, hay asesinatos que no se han descubierto, o sea, engañar en la bolsa, o sea, especulación, hay muchas cosas, ¿no?, que pasan desapercibidas al ojo humano, pero la Biblia dice en Proverbios 15:3 que los ojos de Dios están en todo lugar, mirando lo que hacen los buenos y los malos. Y cuando estemos allí, cada uno pues recibiremos según lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Los hijos de Dios en el cielo pues recibiremos la recompensa de, bueno, todas las cosas que hemos hecho aquí, porque a través de nuestra fe en Jesús, Él ha perdonado todos nuestros pecados, ahora somos hijos de Dios, caminamos en la voluntad de Dios, y entonces allí pues nos espera lo que Jesús tiene, el galardón que Él tiene preparado para nosotros, como Él bien dice en Apocalipsis 22:12, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra, ¿no? Así está bien dicho aquí. Según sea su obra, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces estamos viendo, ¿no?, que los tesoros pues es algo pues que es muy conocido para todos, porque desde la antigüedad, cuando vemos en las películas, en los libros de la historia, los faraones en Egipto, cuando mandaban construir la pirámide, donde iban a ser enterrados, pues allí llevaban tesoros, riquezas, porque pensaban que en la otra vida les haría falta, ¿no? Y entonces vemos pues como con los siglos, con el tiempo,
pues fueron saqueadas esas tumbas y ya pues no están ahí los tesoros. Otras que se han descubierto, pues han estado ahí, que nadie ha podido encontrarlos, pues sí, hoy tenemos constancia de que eso era así. Y después están, pues también se guardaban en las tumbas y en los templos, ¿no? Un caso conocido por la revelación de la palabra de Dios, está el templo de Jerusalén. Allí se guardaba el tesoro de Jehová, todo lo que recibían de las ofrendas, de cuando hacían las guerras, las conquistas, pues todo ese dinero se guardaba ahí. Y bueno, pues cuando Nabucodonosor, en el año 586 antes de Cristo, pues ya por tercera vez invadió Jerusalén, pues se llevó ya todo lo que había en el templo para tenerlo en su templo y en su tesoro. Y vemos también como en el año 70 después de Cristo, el general Tito, cuando fue contra Jerusalén y destruyó la ciudad, la conquistó, porque se habían rebelado contra la dominación romana, pues se llevaron cosas, y en Roma, cuando estuve, pues allí hay un arco, que es el arco de Tito, después de 2000 años casi, que conmemora el triunfo de Tito en Jerusalén, y se ve que en ese arco tiene pues la imagen de un candelabro, que era el que había en el lugar santo, en el templo de Dios, ¿no? Entonces, los tesoros aquí en la tierra vemos, ¿no?, pues que eran saqueados, eran robados, o bien cuando un enemigo conquistaba la nación se lo llevaba. Entonces, lo que quiero destacar, ¿no?, con todo lo que estoy comentando, es que en este mundo solo se pueden hacer tesoros en dos lugares, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uno es en la tierra y el otro es en el cielo. Metafóricamente también se puede hacer tesoro en el corazón, ¿no? En Lucas 12:35 dice la palabra de Dios que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca lo malo, ¿no? Entonces, teniendo pues estos principios, ¿no?, de que lo que hacemos aquí en la tierra, como Jesús señala aquí en su palabra, dice, la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, ¿no? Entonces vemos que aquí es todo perecedero, pero las cosas que se atesoran en el cielo, ahí permanecen para siempre, y no le afecta nada a lo que dijo Jesús, ni el ladrón, porque es Dios el que guarda todo, y ahí nadie puede tener acceso, ¿no? En la palabra de Dios, por eso nos dice a los cristianos, buscad las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba, donde vuestra vida está escondida en Cristo. No dice antes porque hemos muerto a nuestra vida anterior, y ahora pues nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, ¿no? Esto está en Colosenses capítulo 3, vemos, ¿no? Filipenses, Colosenses, dice la palabra de Dios, el apóstol, capítulo 3, verso 2 dice, bueno, en el 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y en el verso 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios, ¿no? Hemos muerto al pecado, a nuestra vida anterior, y ahora tenemos una nueva vida, nuestra salvación que está en nosotros y en el cielo, para cuando ya la recibamos plenamente con Cristo en Dios, ¿no?, guardada arriba, y nadie puede tocarla ni puede quitarnos la salvación, solo nosotros mismos, si decidimos darle la espalda a Dios, volvernos atrás de nuestro camino. Entonces Jesús y la palabra de Dios nos muestra, ¿no?, que buscar las cosas de arriba, dice, donde está Cristo a la diestra de Dios, ¿no? En este mundo vemos, ¿no?, que a lo largo del ancho, bajo el sol, pues hay un afán por tener riquezas, por conseguir bienes, por atesorar cosas, pues que uno, por muchos años que viva, nunca las va a poder disfrutar, ¿no? Vemos cosas así que llaman mucho la atención, la cantidad de millones que se pagan por un cuadro, por un jarrón, o por la prenda de un famoso, cuando hay pues también miles de millones de personas que no tienen las necesidades mínimas para subsistir, como puede ser el agua, arroz, pan, leche. O sea, vemos, ¿no?, lo irracional de este mundo, y vemos lo que le lleva al hombre a estar separado de Dios, que es
a poner los ojos en las cosas de la tierra y vivir ajenos pues a lo que Dios demanda, y Dios quiere que seamos aquí en la tierra todos los que conocemos su nombre y también aquellos que no conocen a Dios, ¿no? Entonces vemos en la palabra de Dios cuando Jesús, en la parábola del rico insensato que está en Lucas capítulo 12, en relación con lo que estoy comentando, ¿no?, de hacer tesoros en la tierra o en el cielo, depende de donde tengamos nuestra mirada enfocada, pues así va a resultar lo que realicemos en nuestra vida o llevemos a cabo, ¿no? Y aquí vemos a partir del 13, dice: el rico insensato le dijo una multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Vivimos en un mundo donde la gente, su vida consiste en las cosas que posee, en los bienes. Tanto tienes, como dice el dicho, tanto vales, ¿no? Y se mira con agrado a aquel que tiene un pedazo coche, aquel que va a los sitios más caros, se compra las joyas más caras, viaja en avión particular, ¿no? Eso parece que es lo más llamativo, pero en los principios del reino de Dios es todo lo contrario. Y aquí vemos, ¿no?, como la vida, pues eso, no consiste en la abundancia de lo que uno posee, sino en tener una buena relación con Dios, con nuestro prójimo, en amar a Dios, en hacer las cosas que a Dios agradan, servirle, en mirar por las necesidades de las personas más desfavorecidas de la sociedad, en hacer bien en sentido común a todos, ¿no?, y buscar todo lo que contribuye a la paz. Y aquí vemos que también dice, en el verso 16, le refirió una parábola de la heredad de un hombre que había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo, en el verso 17, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Somos ricos para con Dios cuando la bendición que Dios nos da la compartimos y somos un canal de bendición para otras personas, ¿no? Pero hay personas que planifican su vida, ellos ya determinan cuándo van a morir o cuándo no, lo que van a disfrutar. Y cuando la palabra de Dios nos enseña que, digamos, si Dios quiere, mañana, si llegamos a ese día, porque no sabemos el tiempo que vamos a estar aquí, no tenemos esa capacidad de determinar, solo Dios conoce el tiempo de vida de cada persona. Pero aquí dice, así en el verso 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En la palabra de Dios vemos, pues, nos enseña, ¿no?, que en el Salmo 62:10, que si aumentan las riquezas, no pongas en ella el corazón. También en la segunda epístola a Timoteo, en la primera epístola a Timoteo vemos que dice, ¿no?, que, lo voy a leer, ¿no?, que el engaño, las riquezas, pues hacen que el estar con esta avaricia, con este afán de atesorar, además teniendo lo suficiente, ¿no?, para vivir una vida digna, pues estar ahí. Hay mucha gente, pues, que está ahí atesorando para el día de mañana, para los hijos, para cuando sea anciano. Pues llega un momento, ¿no?, pues que no viven la vida, porque están ahí con el trabajo, con la ansiedad, con los afanes, están con las preocupaciones de tener y tener, y llega un momento, ¿no?, pues que esa vida se pierde, no hace nada para Dios, con su familia no tienen contacto casi, y después los hijos, cada uno va por un camino, y pasa como siempre, ¿no?, grandes fortunas acaban desapareciendo. Ahora hace poco en los medios de comunicación estaban comentando de las aerolíneas Thomas Cook, que después de 180 años de subsistencia, pues nada, ha quebrado porque no ha logrado, pues, reunir 200 millones de euros para seguir adelante. Entonces vemos como las torres más altas
con el tiempo acaban cayendo. Lo único que permanece es Dios. Esto lo vemos en la historia antigua, ¿no? En los imperios babilónico, el romano, cuando David y Salomón, con toda su riqueza, en el imperio español, en el inglés, todo va menguando, salen unos, vienen otros, todo va pues decayendo, porque solo la única cosa que permanece firme es el reino de los cielos. Y aquí el apóstol Pablo en Timoteo les dice en su primera epístola: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Ponle una cosa básica: si tienes comida y tienes abrigo, estate contento. Ya dice, porque eso no quiere decir que trabajemos, estudiemos, hagamos oposiciones los que están estudiando para funcionario o arquitectos. Es todo lo contrario, hay que estar preparado y alcanzar lo más alto. Pero teniendo ya nuestras necesidades cubiertas, que muchas personas ahora, mientras estoy hablando y haciendo este vídeo, están muriendo por falta de agua, de comida, pues dice la palabra de Dios que estemos contentos, ¿no? Ahí pone el listón, cómo estar contentos, porque hay personas, y yo sé de muchos casos, que tienen fortunas, que tienen mucho dinero, pero no son felices, porque la felicidad ellos la basan en las posesiones, en el dinero, en la mujer, en los hijos, en el coche, en el trabajo, y cuando todo eso se viene abajo, pues ellos también se vienen abajo. En cambio, los cristianos, la felicidad la tenemos en Jesucristo, que ha perdonado nuestros pecados, nos ha hecho hijos de Dios, es nuestro hermano, y toda la eternidad vamos a estar disfrutando con Él, y todos los que creen en Jesús eternamente en el cielo. Ahí está nuestra felicidad, en que Dios cambió nuestro corazón, perdonó nuestros pecados y trajo a nuestro ser la salvación de Cristo en nuestra vida. Eso es lo que cada día nos hace sentir felices y gozosos, y no importa si tenemos mucho o poco, teniendo a Dios lo tenemos todo en nuestro corazón. Y dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo esto lo he visto en la iglesia, personas pues también que estaban viviendo bien todo, y de repente, pues como todo el mundo, queremos mejorar, progresar, pero se metieron ahí pues en trabajos que les demandaban mucho tiempo, ganaban mucho, pero la familia no la atendía bien, ya no asistían con regularidad a la iglesia, e incluso sé de un caso, hay varios, que se acabó después liando, como se dice, con la secretaria, dejando a la mujer, a los hijos, ¿no? Entonces es importante, ¿no?, en la vida pues trabajar y ascender y que nos vaya lo mejor posible, pero hay veces que por querer, a lo mejor tengo un cuñado que tiene este coche, el otro esto, pues yo no voy a ser menos, pues uno ahí se mete, se involucra en cosas que a la larga pues le va a traer muchos problemas, como vemos aquí en este pasaje de la Biblia, y dice: fueron traspasados de muchos dolores, ¿no? Porque la raíz, dice, de todos los males, hoy lo vemos, es el amor al dinero. Por dinero se vende droga, se provocan guerras, hay muchas cosas, ¿no? Se construye ahí edificios en baja calidad que después se caen, como vemos en la India y otros países. O sea, por dinero se hacen carreteras que a lo mejor tenían que estar ser más anchas o tener más pavimento, pero se recorta porque se llevan comisiones. O sea, hay muchas cosas, ¿no?, que vemos que al final pues todo eso pues no solo es un perjuicio para las personas, pero también para el que lo hace, porque hoy en día vemos que van ante la ley, se acaban saliendo a la luz las cosas. Estamos en una democracia, gracias a Dios, donde se puede investigar, denunciar las cosas, pero también después para esas personas, en su conciencia, en el malestar que tienen por haber hecho las cosas que no están bien, ¿no? Entonces aquí en el relato del rico insensato, ¿no?, podemos ver aquel que es rico para sí, pero pobre para Dios. Y Jesús, a través de su enseñanza en las bienaventuranzas, quiere que seamos ricos para Dios, quiere que invirtamos en el tesoro del cielo, ¿no? Entonces en la palabra de Dios,
cuando Jesús dijo no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceros tesoros en el cielo, nos está mostrando, ¿no?, enseñando a atesorar para el reino de los cielos, para cuando estemos allí, pues lo que hemos hecho aquí por amor al Señor, que se nos pasa desapercibido, no estamos pensando los cristianos, voy a hacer, como dijo Jesús, el que dé a uno de estos que creen en mí un vaso de agua, por cuanto es un discípulo de él, no perderá su recompensa. Nosotros no estamos con esa mentalidad, voy a esta persona y le doy esto porque en el cielo tengo una recompensa y lo anoto en una libreta. No, si no estamos haciendo las cosas para el Señor, y cuando estemos allí, pues Dios sacará a luz todas las cosas y Él nos dará la recompensa por lo que hemos llevado a cabo en su nombre. Jesús también enseñó que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, donde una persona que lo encuentra vende todo lo que tiene y compra ese campo, ¿no? Entonces el reino de los cielos es de un valor incalculable. Es de un valor incalculable, ¿no? El que podamos estar con Jesús en el reino de los cielos, ¿no? Para Dios, el valor de un alma también es incalculable, ¿no? Porque dice la Biblia en Juan 3:16 que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios se hizo hombre, murió en una cruz, dio su vida para que la gente sea salva, para que todo aquel que cree en Él sea salvo, ¿no? Entonces vemos que cada vez que hay un salvo, Jesús enseñó, lo vemos en Lucas, la parábola, ¿no?, de la oveja perdida, que hay gozo en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente, ¿no? Porque esa persona no fue en vano el sacrificio de Jesucristo en su vida y va a estar eternamente con Dios, ahí en el cielo y con todos los que creemos en Él. Jesús, el Hijo de Dios, cuando está hablando sobre hacer tesoro en el reino de los cielos, pues tenemos que tener en cuenta que Él es un experto en las cosas de los negocios, del reino de los cielos, ¿no? Porque cuando Él tenía 12 años, fue con sus padres, como solía hacer todos los años, al templo, y entonces allí, pues de regreso, pues los padres se fueron, pensaban que iban con otros familiares y conocidos, pero al cabo de 3 días se dieron cuenta que no estaba con ellos y todos angustiados regresaron al templo y allí le vieron hablando con los doctores religiosos, haciendo preguntas y contestando, todos maravillados de la sabiduría que tenía, y los padres le dijeron por qué había hecho eso él, y él le dijo que le era necesario estar en los negocios de mi padre. Esto está en Lucas 2:52, ¿no? Entonces ya Jesús desde pequeño vemos que estaba ahí metido en los negocios de su padre, que es el reino de los cielos, ¿no? Hay un pasaje en la Escritura, en Juan 5:17, donde una vez Jesús, después de sanar a un ciego, al ciego de Betsaida, pues los judíos lo buscaban para prenderle, para matarle, y entonces él le dijo unas palabras, aquí en Juan, he dicho capítulo 5:17, le dijo, Jesús le respondió, no, dice el 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo, que era sanar a personas, hacer bien a otros, ¿no? Qué cosa, qué paradoja, ¿no? Que una persona en el día de reposo, descanso, está haciendo bien y se le quiera matar por hacer bien. Vemos, ¿no?, que los religiosos estaban tan cegados con la ley, cumplimientos y toda la ley, que no pasaban por alto la misericordia y el amor de Dios hacia su prójimo. Y Jesús le dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Les contestó. Entonces que Jesús es una persona ocupada, que trabaja. Después aquí también vemos cuando está hablando con la samaritana, y mientras está hablando con ella regresan los discípulos, se quedan maravillados en el capítulo 4, y él mientras hablaba con ella pues no había comido, y entonces los discípulos que fueron a buscar comida cuando regresaron dice aquí en el verso 4:31, entre tanto los discípulos rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es
que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y la obra de Jesús, claro está, que era morir Él en la cruz por todos los pecados de la humanidad, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Entonces el trabajo de Jesús consistía en traer la vida eterna, el pan de vida que es Él, al corazón de todos los creyentes. Y vemos aquí en Juan 6, cuando Jesús, después de la lamentación de los 5.000, pues se fue a otra ribera, y al ver toda esa multitud que Jesús no estaba ahí, pues todos en barcas cruzaron la ribera para ir detrás de Jesús. Y dice aquí la palabra de Dios, ¿no?, que cuando le hallaron al otro lado del mar a Jesús, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? En el verso 6:26 respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y después le dice aquí, le responde a ellos: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, esto es, en Jesucristo, ¿no? Y después en el 47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Dice, el que cree en mí tiene vida eterna. El que se alimenta del pan de vida, de la palabra, de las enseñanzas de Jesús, va a conocer su evangelio y va a poder ser salvo. Va a poder recibirle como su Señor y Salvador. Entonces Jesús es una persona que conoce las cosas de los negocios del cielo, conoce el trabajo, y es una persona de la que nos podemos fiar al 100%. Estamos viendo ahora actualmente, estamos en octubre, hoy es día 6 de octubre de 2019, pues estamos viendo, ¿no?, en los telediarios cómo el mundo pues está, que va como una ola, ¿no?, o como un péndulo de un lado a otro, con las noticias que salen, ¿no?, de la crisis que viene, de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, si echan unas bombas en Arabia Saudí, pues el petróleo de repente sube. O sea, estamos viendo como no hay ningún valor seguro, y cuando uno va al banco y a veces hace una inversión, ahí pone la letra pequeñita que no se ve, que hay que llevar lupa, que dice que, bueno, pues según las circunstancias del mercado, si se ve alterado tal, este producto podrá sufrir, que no se respeten las condiciones señaladas. Bueno, siempre aseguran todo, pero esto pasa como con las preferentes, que no se habla de las consecuencias si las cosas van mal, ¿no? Se da todo por hecho que, como comentaba al principio, que todas las inversiones se aseguran adelante, se ponen los ejemplos buenos, pero después vemos todo lo contrario, ¿no?, cuando las cosas no se dan las circunstancias. Pero Jesús es una persona, como he dicho, de la que podemos fiarnos. En Romanos 10:11 dice que el que creyere en Él no será avergonzado. Después he tenido que poner aquí un poco esta red que tengo de camuflaje, porque me está dando el sol totalmente en los ojos. Entonces estaba comentando, ¿no?, que Jesús es una persona fiel, sincera, que no engaña, honesta, y esto lo vemos en la noche antes de bueno, ser entregado, arrestado, para padecer después los sufrimientos a los que fue sometido, vejaciones, y para terminar muriendo en la cruz, dando su vida por los pecados de la humanidad. Entonces Él, en esta noche que está con sus discípulos, les dice en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y el verso 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y dice el 3, y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué promesa tan bonita nos tenemos aquí en la palabra de Jesús, que Él ha ido a preparar lugar para todos los que hemos sido salvos, los que creemos en Él. Pero aquí dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Es una persona de la que nos podemos fiar completamente. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, ¿no? Vemos, ¿no?, hoy en día que hay tantas religiones, sectas, cosas, ¿no?, organizaciones de hombres, pues vemos lo que pasa, ¿no?
Jesús siempre fue claro a la hora de transmitir las demandas de ser un discípulo de él, ¿no? No hablaba ahí pues queriendo captar a las personas, bueno, tú vente aquí poniéndolo todo fácil, para después cuando estas personas estuvieran pues con el engaño, ahí hacerlo, manipular sus mentes, sus vidas, no, sino que Jesús siempre, como dice en Lucas 14, 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y después aquí en Juan 16, 33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Entonces Jesús fue claro, en el mundo vais a tener aflicción, pero tenemos que confiar en Él porque Él venció, ¿no? Y sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, con esto quiere decir que es una persona a la que nos podemos fiar plenamente, ¿no? Él en Mateo 24:35 dijo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras permanecerán para siempre. Entonces, los principios, las promesas, sus enseñanzas, todo lo que Él estableció permanecerá siempre. Mientras el mundo permanezca, cuando estemos en el cielo, todo eso ahí permanecerá para siempre. Por eso es una persona con la que tenemos que tener la confianza de que todo lo que nos muestra se va a cumplir en nuestra vida. Entonces hay una enseñanza de Jesús que nos muestra, ¿no? Cómo hacer tesoro en el cielo, ¿no? Y es cuando él habla la parábola del joven rico. Y esto está en Mateo 10. Perdón, he dicho Mateo, no, esto está en Marcos 10, en el verso 17, vamos a ir al grano. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Estas palabras que salieron de los labios de Jesús estaban dirigidas hacia un joven rico, pues que tenía muchos bienes, posesiones, ¿no? Entonces esta persona, cuando vio que Jesús iba hacia un lado, vino corriendo y allí se arrodilló ante él, y vemos, ¿no?, que eso era una falsa apariencia de sumisión. Ahí va corriendo, se arrodilla ante él, y le dice, hincando a la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿No? Ahí ya tiene el primer tropiezo, ¿no?, que a Jesús le dice maestro bueno. Y Jesús le contesta que bueno solo es Dios. O sea, como estar diciéndole, mira, yo soy Dios, el Hijo de Dios. ¿Tú vienes a mí reconociéndome como un maestro? Cuando aquí le dice... cuando se dirige a él como maestro, también esto aconteció con Nicodemo, que cuando fue a ver a Jesús a escondidas de noche le dijo, reconocemos que has venido como maestro de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. También le dijo que le reconocían como maestro, que había venido de parte de Dios, pero no le reconocían como el profeta, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Cristo, como el ungido, como el Salvador del mundo. Es lo que el ángel le dijo a José en visión acerca de cuando le tendrían que poner el nombre de Jesús, porque él salvaría a su pueblo de los pecados, ¿no? Era el Salvador del mundo que venía, que estaba en el mundo, ¿no? Hubo personas que le reconocieron, ¿no?, como el ciego que sanó de nacimiento, también le reconoció la mujer samaritana, Marta, María y Lázaro. Hubo personas pues que confesaron que era el Hijo de Dios, pero las autoridades religiosas no le reconocían, como he comentado también en otras ediciones, ¿no? Entonces, ahí Jesús va hablando con él, y él, pues quizás esta persona querría pues justificarse ante Dios, o pues él pensaba que como guardaba la ley, guardaba todo, pues estaba justificado, o igual todo lo contrario, ¿no? Si le quedaba alguna cosa más de guardar la ley para heredar la vida eterna, ¿no? Pensaba pues que era una persona buena, y yo estoy hablando con Jesús, que es bueno como yo, porque yo guardo la ley, todo, y aquí Jesús se lo reconoce, porque él entonces le respondió y le dijo, maestro, todo esto, cuando Jesús le dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, que esto es muy importante, es el primer mandamiento
con una promesa de vida, ¿no? Dice, porque dice la Biblia que para que seas de larga vida sobre la tierra, ¿no? Es mandamiento con una promesa de vida. Entonces, vemos que él todo esto lo ha guardado, y Jesús, entonces dice, entonces él respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó, porque Dios sabe en nuestra vida lo que hacemos. Ya digo, ante los demás podemos tener una apariencia, engañar, a lo mejor hasta por un tiempo, pero Dios sabe realmente lo que hay en el corazón de todas las personas. Entonces Jesús sabía que lo que esta persona estaba diciendo era verdad, y le amó, porque en la palabra de Dios vemos que Dios se agrada de todo aquel que le teme y hace justicia. Esto lo vemos en la vida de Cornelio, un centurión romano. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, vemos pues que él era una persona que dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Pero nadie es salvo por las obras. Somos salvos por medio de la gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿no? Esto está en Efesios 2, 8, 10. Ya lo he leído en otras ocasiones, ¿no? Pero una persona que daba limosnas, que oraba, temerosa de Dios, dice después aquí en el verso 10, 34, cuando ya el apóstol Pedro está en casa de de Cornelio, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pero Dios, cuando una persona teme a Dios, hace justicia, pues esta persona va a tener la oportunidad de conocer a Jesucristo, el Evangelio, de ser salva, ¿no? Todos la van a tener, incluso aquellos, el que estaba en la cruz, el ladrón que estaba en la cruz maldiciendo a Jesús, también allí tuvo la oportunidad, había dos, uno la aprovechó, pero el otro murió maldiciendo al Señor. Pero también estaba allí Jesús, y podía estar también en el cielo con el otro ladrón, pero Dios es tan grande que Él nos ha hecho libres para aceptar o rechazarle. Y aquí vemos, ¿no?, que el ángel dice así, hablando de Cornelio, después el apóstol, cuando ya regresó, dijo, quien Cornelio, ¿no?, refiriéndose a él, nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa, ¿no? Entonces, esta persona, el joven rico, se podría considerar una persona buena, pero las personas buenas no se salvan, porque Jesús vino a morir por todos los pecados del mundo. Si aquí hubiera una persona buena, no haría falta que viniera Jesús. Todos podríamos serlo, pero la Biblia dice que no hay bueno ni uno, justo ni uno, ¿no?, que todos somos pecadores y todos nos hemos desviado, ¿no? Entonces vemos que esta persona que guardaba la ley de Dios, guardaba las ordenanzas de Dios, le faltaba, pues como he leído, lo más importante, que era amar a Dios sobre todas las cosas, porque en la Biblia hay mandamientos, honra a tu padre, no adulteres, no hurtes, o sea, hay cosas, pero Jesús la ley la resumió en dos mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y entonces esta persona, cuando Jesús en el 21 le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Es negándote a ti mismo para hacer mi voluntad, siguiéndome, ¿no? Entonces dice, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces ahí vemos que Jesús señala que podía hacer tesoro en el reino de los cielos, vendiendo todo lo que tenía y dándolo a los pobres. Qué interesante es lo que aquí dice Jesús, dalo a los pobres. No está diciendo, dámelo a mí, a mis discípulos, para que tengamos una vida mejor, porque yo no tengo donde recostar mi cabeza, para que podamos seguir con la actividad del reino de Dios, porque es para un fin bueno. Sino Jesús le dice
que todo lo que tiene, esa riqueza, la reparta entre los más necesitados. Este es nuestro Dios, mirando siempre por aquellas personas más necesitadas. Y vemos como esta persona se fue triste. Se fue triste porque no quería renunciar a las posesiones que tenía. No, todo lo contrario, lo vamos a ver ahora aquí, de lo que pasó en Hebreos, vemos capítulo 11, con Moisés, que dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón que nos espera en el cielo, allí con Dios, como he leído antes, o he dicho, en Apocalipsis 22:12, cuando Jesús dijo: aquí yo vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, en el cielo tenemos un galardón, y la mirada de Moisés no estaba en los deleites temporales del pecado, en las cosas de aquí pasajeras, que solo vamos a poder disfrutar por un tiempo, sino estaba en tener su tesoro en el cielo, en hacer la voluntad de Dios. Pues si tengo que ser maltratado, pues yo voy a estar en la voluntad de Dios. Pero yo estoy haciendo ahí un tesoro en el cielo, estoy invirtiendo en el tesoro del cielo. Ahora que menciono invertir en el tesoro del cielo, ¿no? En el mundo occidental pues ya no es como antes, en los templos he dicho, en las tumbas, sino que ahora pues, por ejemplo, está el tesoro, forma parte del erario público, hacienda pública, y en los países como en Inglaterra está el Lord del Tesoro, en Estados Unidos está el secretario del Tesoro, aquí en España es las letras del Tesoro, y en Venezuela se dice el Banco del Tesoro, ¿no? Ya no es como antes, que era del rey, de 4, sino que ahora de ahí está toda la riqueza de la nación, gracias a Dios. Por eso podemos tener mejor vida que los antiguos. Entonces estamos viendo aquí que Moisés, dice aquí, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios, ¿no? Y el apóstol, también esto aquí cerca está Santiago, Pedro, y en su primera carta el apóstol Pedro dice, en el 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces vemos, ¿no?, que en la voluntad de Dios está eso, ¿no? Y uno puede escoger ahí, no, pues yo quiero vivir una vida tranquila, yo quiero disfrutar de mis posesiones que son temporales, pero es que en la eternidad, el galardón, la vida eterna con Dios, eso es eternamente, ¿no? Allí nos espera un tesoro, porque es un tesoro, todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Hay un pasaje de la Biblia que está, a ver si no me falla, en Éxodo 19:5, porque Jesús dijo: donde esté tu corazón, allí está tu tesoro, ¿no? Entonces el corazón de Moisés estaba en las cosas de arriba, en el cielo, y aquí en Éxodo 19, verso 5 dice: ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces nosotros los cristianos, el pueblo de Dios, somos un especial tesoro para Dios, porque tenemos a Jesucristo en el corazón. Hace poco estaba en un evento de catering y venían unos niños de Ferrol, de un pueblo que se llama Cabanas, que habían hecho un trabajo sobre el agua y venían a recoger un premio en Madrid. Y entonces, donde nosotros estábamos dando el catering, llamó la atención que eran niños así como de 8 o 12 años, habían hecho un estudio de cómo ahorrar, lo que implicaba el gasto de las botellas de plástico en comparación con beber agua del grifo, y la verdad pues que esta organización que estaba llevando el proyecto del agua a nivel nacional, pues ellos le enviaron ahí toda la documentación, todo lo que hicieron, y entonces pues sí, le dieron un premio y vinieron pues con los profesores, el director, a recogerlo.
Y me llamó la atención, pues la verdad que fue un día muy feliz para mí, porque yo soy de Galicia, eran de Ferrol y nunca hablé tanto en gallego en Madrid, que fue de mucha bendición, pero me llamó en especial la atención que los profesores estaban diciendo que los alumnos, con todo el amor y cariño del mundo, que esos alumnos eran su tesoro, ¿no? Yo estaba también, pues tenía en la mente lo que estoy ahora compartiendo, y fue como una confirmación, ¿no? Porque siempre buscas al Señor, pone cosas en tu corazón, y todo lo que comparto veo que Dios siempre lo está confirmando en mi vida, y eso pues te hace seguir siempre adelante, porque ves la mano de Dios que está con uno, ¿no? Pero me he quedado así eso grabado en la retina, ¿no? Que los profesores decían varias veces, este es nuestro tesoro, los niños, los con un cariño, con un amor, les estaban tratando y les tenían ahí con un cuidado. Pues lo mismo somos nosotros para Dios, somos su especial tesoro aquí en la tierra. Y vemos, ¿no?, como esta persona, este joven rico, su confianza no estaba puesta en las cosas de arriba, en el reino de los cielos, en Jesús, el Hijo de Dios, sino que él valoró más las posesiones que tenía, las cosas materiales, ¿no? Se fue triste. Qué contraste, ¿no? Como Moisés, ¿no? Se fue triste, porque Jesús, hay un pasaje de la Biblia que está en Lucas 9, 23, que dice la palabra del Señor. Él se fue triste pensando que ganaba su vida, pero la estaba perdiendo, porque la palabra de Dios aquí dice, en Lucas 9, 23, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la ganará. Y él pues quiso salvar su vida, disfrutándola con las posesiones, con los bienes, con las riquezas temporales, pero estaba dejando atrás la vida eterna. Y como he dicho antes, en el cielo nos espera un tesoro que nunca, no sabemos todavía, no podemos calibrar. Aquí en la Biblia vemos pinceladas, vemos pequeños matices de las cosas que nos esperará en el cielo, pero cuando estemos allí vamos a estar tan gozosos, tan contentos toda la eternidad, que yo creo que nuestro cuerpo será como una sonrisa, ¿no? Nuestra forma allí celestial será como una sonrisa. Dice aquí el apóstol Pablo, dice sobre Cristo, dice: juntamente con Él nos resucitó. Ya está dando por hecho que hemos resucitado con Él. Él ya nos ve en los lugares celestiales, dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Todavía no ha acontecido, pero Él, inspirado por Dios, escribe de cómo van a ser estas cosas en el cielo. Y dice, en los lugares celestiales, 6 escribe: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las abundantes riquezas de su gracia, las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros en el cielo, ¿no? Abundantes. Si cuando vemos el mundo, todo lo que ha creado el universo para el hombre es, y no tiene descripción, millones y millones de galaxias, estrellas, el mundo es inmensamente, ni siquiera podemos calibrarlo, ni pesarlo, ni medirlo. O sea, todo esto Dios lo ha hecho para nosotros. Cuanto más cuando estemos en el cielo, ¿no? Entonces vemos que darse a los demás, invertir nuestro tiempo en la obra de Dios, en nuestro prójimo, pues eso es atesorar para el cielo. Compartir con las necesidades de los demás es atesorar en el cielo. Ofrendar para la obra de Dios, ser fieles con los diezmos en la iglesia, eso es atesorar en el reino de los cielos. Porque nosotros, como he leído aquí hace no mucho, de Dios es toda la tierra, y nosotros de lo que Él nos da le damos una pequeña parte, pero todo lo que tenemos, el alimento, el agua, la luz, toda la vida, el sistema en el que vivimos, todo eso proviene de Dios.
y Dios es el que mantiene todas las cosas para que podamos estar en este mundo, ¿no? Él puso la ley en la tierra, ¿no? Hay un pasaje ahora en Génesis, me parece que es 8:33, ya que estoy aquí rodeado, no, Génesis 8:22. Ahora estoy aquí con maíz, ¿no? Aquí siempre en este campo yo he visto trigo, cebada, pero nunca he visto maíz, es la primera vez, ¿no? Hay un pasaje de la palabra de Dios que voy a leeros, que dice: mientras la tierra permanezca no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y la palabra de Dios se cumple porque Él con su palabra sostiene el universo. Pero mientras permanezca la tierra, nunca van a faltar estas cosas. Por eso yo, cuando he visto aquí el maíz con brotes pequeñitos, más grandes, y ahora sí que está de 1,20 m, 50 m, me maravillo porque todo viene de la mano de Dios y es obra de Dios. Entonces, podemos ver en la Biblia, ¿no?, diferentes ejemplos, ¿no?, que nos muestra cómo atesorar en el cielo, hacer cosas. Está María cuando después de resucitar Jesús derramó el perfume que tenía del nardo puro, lo derramó sobre los pies de Jesús, ungió a Jesús su cuerpo, ¿no? Dio lo que era más valiosa para ella, para Jesús. Está Abel cuando hizo la ofrenda de presentarle a Dios la oveja, ¿no?, el cordero más gordo, el mejor, darle lo mejor al Señor para la ofrenda del sacrificio. O sea, vemos diferentes cosas, ¿no?, como la viuda que dio esas 2 monedas blancas, me parece que es, como dice, que era el sustento que tenía para su vida, cuando Jesús vio que los ricos daban lo que les sobraba, ¿no? Entonces en la Biblia vemos, ¿no?, que todas las cosas que hacemos para Dios, ahí estamos atesorando en el cielo, ¿no? Hay un pasaje de la Escritura que está en Hebreos 13:16, que dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces Dios se agrada del hacer bien y de la ayuda mutua. Y eso es una cosa muy importante, ¿no? Me viene a la mente sobre el galardón, porque Jesús está comentando esto de haceros tesoros en el cielo, en el sermón de las bienaventuranzas, del monte de las bienaventuranzas, y aquí también les dice en el capítulo 5:2, dice, en el capítulo 5, verso 11, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Si es con verdad, pero mintiendo está diciendo, ¿no? Todo mal que digan con nosotros, mintiendo. Dice que somos bienaventurados. Y dice el 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, ¿no? Entonces, llevar el reino de Dios, sin importar las cosas que nos puedan acontecer, eso también es atesorar en el reino de los cielos, en el tesoro, en el banco del tesoro del cielo. Allí se anota todas las cosas que hacemos. Allí un día quedaremos sorprendidos, ¿no? Después de que el joven rico se fuese, Jesús le dijo a los discípulos, no, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos, dice el verso 24, se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijitos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ellos se sorprendieron, sí, porque Abraham era rico, vemos muchas personas Jacob era rico, o sea, vemos en la palabra de Dios que muchas personas ricas eran personas que están ahí, ¿no?, con Dios, y Dios se valió de ellos, y bueno, el pueblo de Dios viene a través de Abraham, de Jacob, y Abraham es Padre nuestro en la fe. O sea que para Dios no hace acepción de personas. Si una persona rica tiene un corazón de agradar a Dios, de obedecer a Dios, de seguirle, gloria a Dios. Porque Dios también bendice a las personas y Él nos ha llamado para bendecir y para que tengamos la bendición de Abraham. Esto lo dice en Gálatas capítulo 3. O sea que el Señor quiere que nos vaya bien y que prosperemos y que tengamos la bendición de Abraham, dice. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y dice, de modo que los que son bendecidos, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.
pues Abraham fue muy bendecido por Dios, pues también nosotros somos bendecidos, ¿no? Entonces nosotros vemos aquí que el propósito de Dios es que nos vaya bien, que prosperemos, pero como vemos aquí en Mateo, otra cosa es confiar en las riquezas, poner ahí mi confianza en eso. Nuestra confianza tiene que estar en Dios, y gracias porque nos bendice, porque así vamos a poder ser un canal de bendición para otros. Es lo que le dice, dice Dios en Génesis capítulo 12 a Abraham, le dice, Génesis 12:3, bendiciré a los que te bendijeren y maldiciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice el 2, y haré de ti una nación grande y te bendiciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Te bendiciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Entonces ese es el propósito de Dios para todos sus hijos, para los creyentes. Que seamos de bendición para todos, mayormente para las personas que están pasando necesidades. Entonces aquí se asombraron ellos, y claro, Pedro, que siempre era así muy impulsivo, y siempre cuando una cosa no le sonaba bien, pues saltaba y hacía preguntas porque él quería saber todas las cosas, quería tener seguridad en todo lo que recibía de Jesús, del Maestro. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Porque Jesús vino para eso, para trabajar, para que tengamos la vida eterna. Y ese es el propósito por el que Él vino. Entonces, aquellas personas que renuncian a todo, están dispuestos a renunciar a todo, por causa del reino de los cielos, por Jesucristo, aquí van a recibir 100 veces más y en el cielo. Yo este pasaje una vez lo compartí en la iglesia, ¿no? Porque estaba, cuando vine aquí a Madrid, pues estaba alojado con unos hermanos en la fe, en un piso, pues vivíamos todos solteros, ¿no? Entonces a mí Dios me mostró a través de este pasaje que cuando creemos en Jesús, si en la iglesia hay 100 hermanos, pues tenemos 100 pisos abiertos donde nos pueden recibir, ¿no? Porque esto forma parte del Evangelio, ¿no? La hospitalidad entre hermanos, incluso entre aquellos que no conocemos, ¿no? Recibirles. Y entonces, por eso que los cristianos evangélicos, donde vayamos por el mundo y haya cristianos evangélicos, pues ahí tenemos una puerta abierta. Yo cuando me fui para trabajar a Suiza, en Ginebra, pues allí recuerdo que no conocía a nadie, como era recién convertido, pues busqué una iglesia evangélica y allí me recibieron y me dieron alojamiento. Entonces la palabra de Dios siempre se cumple. Somos muy afortunados por ser cristianos evangélicos porque tenemos hermanos por todo el mundo. Y aunque aquí habla de persecuciones, pues lo mismo que le aconteció a Jesús, nos acontecerá siempre a nosotros, porque no somos más que Él, pero sí sabemos que Él está con nosotros y que todo lo podemos soportar, porque Cristo está en nuestros corazones. Y al estar con nosotros, pues siempre vamos a poder llevar a cabo toda la persecución que nos venga, por causa de su palabra. Vamos a poder soportarla. Entonces, a través de la palabra de Dios, estamos viendo, ¿no?, cómo hacer tesoros en el cielo, que es la única cosa que perdure, va a permanecer. Lo que hagamos para el Señor siempre va a permanecer. Las demás cosas son temporales, se quedarán aquí en la tierra, pero las buenas obras hacia nuestro prójimo, hacia las cosas que hacemos sirviendo al Señor, como dice aquí en Hebreos capítulo 6, 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. También para nuestro caminar en Cristo resulta muy interesante saber cómo termina la parábola del joven rico, que es en el verso 31, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros, ¿no? Si hacemos las cosas con una motivación correcta para Dios, para su gloria, por amor a su nombre, y servimos a nuestro prójimo y le amamos como a nosotros mismos, y también como Jesús enseñó en el mandamiento nuevo que nos dio, que nos amamos unos a otros como Él nos ha amado, entonces en el cielo ahí, cuando vayamos, vamos a tener un galardón grande reservado para todos los que creemos en Jesús y le seguimos haciendo la voluntad de Dios.
Espero que todas las cosas que os haya comentado sobre cómo hacer tesoros o invertir en el tesoro del cielo resulte de mucha bendición para vuestras vidas. Para mí lo está siendo, ¿no? Porque Dios quiere que vivamos una vida con los pies en la tierra, pero con los ojos en el cielo, sabiendo que todo aquí es pasajero y lo que nos espera en el cielo son las cosas que realmente tienen valor. Que el Señor os bendiga grandemente y todo esto sirva para hacer las cosas puesta la mira en el reino de los cielos. Hasta siempre.